iniciamos, si les parece, con una oración. Eh, Dios, te damos gracias porque estamos aquí reunidos. Gracias por permitirnos escuchar y compartir tu palabra. Danos guía para que nos enfoquemos en ti y no en otras cosas o situaciones. Guíanos, abre nuestra mente y tu corazón a tu palabra, a tu Hijo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Lo que quiero compartir hoy está, digamos, retado o inspirado por los domingos pasados en que Rafa nos compartía qué contestaríamos a la pregunta ¿a dónde irás al morir? ¿No? Y nos habló de algunas entrevistas de gente famosa, etcétera. Y entonces yo había estado preparando otro tema, pero cuando Rafa nos presentó ese reto, digamos, pues estuve pensando mucho y tratando de hacer un alto en el camino y decir, a ver, ¿dónde estoy? ¿Qué pienso ahorita? ¿Qué creo ahorita? En base a lo que he aprendido. Y entonces lo que quisiera hacer iniciando hoy, y bueno, ya veremos si alcanzo a terminar hoy, si no, Rafa me dijo que no hay problema que nos extendamos otro domingo si fuese necesario. Pero ahorita lo que quiero compartir es una reflexión al principio muy personal para tener un entendimiento y luego ya entrar en lo que es más importante, que es la palabra de Dios. Entonces, la primera pregunta que se formuló, que es, ¿a dónde irás al morir? Mi respuesta muy personal es, ese mismo día en que muera, entraré conscientemente limpio a la presencia de Dios por la eternidad, gozando y alabando su gloria, su luz y su paz. Y después surgió otra pregunta, dice, ¿y cómo puedes estar tan seguro, Hugo? O sea, ¿cómo es que puedes estar tan seguro de esto que dices, a dónde vas a ir al morir? Y mi respuesta a esta pregunta es, mi seguridad reside en el mismo Dios que me ha comunicado y dado por gracia todo en Cristo. Por ejemplo, la luz, la vida, la fe, el entendimiento, el querer y poder arrepentirme para abrir mi corazón y mente a Él, a Cristo, el aceptarle como mi Dios y Salvador, da prueba en prueba también. Puedo observar que de prueba en prueba me va haciendo alguien nuevo. Y la misma certeza de mi fe proviene del mismo. Dios me lo ha comunicado. Y eso me llevó a otra pregunta. ¿Dios te ha comunicado? ¿Hablas con Dios? Y es aquí donde me voy a extender un poco para compartir un poco lo que pues Dios me compartió en estos días de reflexión. Y entonces voy a leer para no extenderme de más y voy a ir haciendo algunos altos. Entonces, a la pregunta es, ¿Dios te ha comunicado? ¿Hablas con Dios? Y empezaría platicándolo así. En este momento, cada uno de ustedes y yo nos comunicamos en español, en el idioma español. A través de este idioma común, podemos coincidir en el entendimiento de una realidad común percibida. Si yo te digo naranja, podría invitarte a imaginar un fruto que ambos conocemos como naranja. En algunos casos, inclusive, podría invitar a tu cerebro a reproducir la sensación del sabor de la naranja. En tu lengua, sentir el sabor de la naranja. Y si te digo que la imagines ácida, capaz que cambias la expresión de tu cara, como cuando comes tamarindo con limón, sal y acidito, de aquel que te hace salivar. ¿Qué tal? ¿Sentiste ahorita, recordaste, experimentaste el poder de mis palabras al platicarte esta historia? O sea, muchas veces con que yo te diga o te cuente
¿Te acuerdas de aquellas tortillas de harina que hacía la abuela y replicamos en nuestro ser la emoción de lo que estamos diciendo con las palabras? Pero igualmente, al decirte yo naranja, tal vez te lleve a pensar no en un fruto, sino en el color naranja. Y resulta que el color naranja en español es realmente un número infinito de colores naranja que resultan de infinitas combinaciones de variadas proporciones de los colores amarillo y rojo. Y los que nos gusta pintar, los que nos gusta colorear y hemos experimentado el lenguaje del color, sabemos que amarillo y rojo no son solo dos colores, sino una infinidad de tonalidades amarillo y rojo. Tan es así que cuando queremos comprar una pintura al óleo roja, y vamos a un establecimiento a comprar, tenemos que recurrir a ciertos lenguajes como decirle al operador de la tienda, ¿me das por favor un tubo de óleo de pintura color? Y les voy a dar algunos ejemplos. Rojo permanente, rojo de cadmio, rojo carmín, rojo sangre, rojo rubí, rojo cornalina. Y para nuestra sorpresa, cuando vamos a una tienda que hay muchísimos surtido de colores, cuando decimos, me da por favor un tubo de rojo de cadmio, resulta que no son iguales los rojos de cadmio de las diferentes marcas de pintura. Entonces, cuando yo te diga, estoy ahora en un museo de arte contemporáneo, estoy en Niza, en Francia, y estoy disfrutando de una pintura hermosa de color rojo cornalina, con trazos increíbles de tonos que van del verde esmeralda al verde crisólito, puede ser que te quedes con cara de what, ¿no? De que, bueno, ¿y este qué me quiso decir, no? Y yo puedo estar muy emocionado compartiéndote lo bonito que es este cuadro, que es de color principalmente cornalina, pero tiene trazos de verde crisólito. Si eres un geólogo, experto en minerales, muy probablemente goces de mi descripción y te emociones con mis palabras. Entonces, no nada más la expresión de mi emoción, sino las palabras en sí te harán sentir esa experiencia. Por ejemplo, ahorita les voy a compartir aquí en pantalla una roca de cornalina para que se den una idea de cómo es. Mira, es esta de aquí. Si los que alcancen a ver en la pantalla. Esta piedra la traje de Colombia en un viaje que hice. Y es impresionante porque si la ves de cerca es casi como si fuera un trozo de carne, pero es roca. Así de intenso es el color cuando lo ves. Entonces, si tú y yo ya conocemos la cornalina y ya hemos platicado de ella y tú la has tocado y la has vivido, cuando yo te platique de una historia donde te digo, es que es un cuadro de color rojo cornalina, puede ser que me entiendas y vibres conmigo y entonces sí me entiendas lo que te quiero decir. Pero fíjate, pero si no conoces lo que quiero decir por el verde crisólito y aún no lo has googleado, porque seguramente ahorita ya los jóvenes andan buscando, bueno, ¿qué es el crisólito? Quizás en vez de emocionarte, lo que pudiera llegar a suceder es que te confundas cuando yo te diga un hermoso verde crisólito. Quizás te cause ansiedad o simplemente me ignores y dejes pasar mis palabras y tal vez digas, qué tipo tan raro, tan complicado, tan dominguero, tan fanático. ¿Por qué dice verde crisólito? ¿Qué tal si fueras tú un joyero apasionado de las tonalidades verdes en piedras preciosas? Me preguntarías más detalles inclusive y me dirías, cuéntame si la tonalidad de ese verde crisólito es más cercano al del olivino cristalino o al peridoto en bruto. Y entonces esa persona que conoce toda la gama de crisólitos, inclusive los que llevan el nombre de olivino
o Peridotto disfrute muchísimo cuando yo le platique por teléfono, mira, estoy disfrutando un cuadro con trozos verde crisólito. Pero ahora imagínate que con quien estoy hablando es más bien con alguien que le gusta la cocina y que no le interesan los minerales. Entonces quizás me diga, oye, nunca he cocinado con el crisólito, ¿a qué sabe? Cuéntame, platícame el cuadro en verduras. El verde que me dices es un verde aguacate, es un verde olivo, es un verde chile serrano, es verde limón, brócoli o pistache. Por otro lado, si eres diseñador gráfico, y sé que aquí en el grupo hay algunos diseñadores y diseñadoras, que domina la paleta de colores Pantone. Algunos estarán diciendo, bueno, ¿qué está hablando ese cuate? Los que sí son de diseño saben de qué estoy hablando. Y si dominas esta paleta, me podrías preguntar, a ver, Hugo, ahorita que estás viendo el cuadro, cuéntame el tono de ese verde crisólito. ¿Es más parecido al oscuro Pantone 5757 o al casi dorado Pantone 4505 PC? Algunos de ustedes dirán, bueno, este cuate ahora sí ya agarró monte, o sea, ¿qué es eso del Pantone? Pero aquellos que dominan el lenguaje del Pantone van a disfrutar muchísimo más mi conversación cuando le hablo de un trazo color verde crisólito. Entonces, fíjense cómo las palabras son poderosas para comunicar, pero se requiere de un lenguaje, de un entendimiento del lenguaje. La experiencia de vida, el contexto y el momento en que se dicen, la consistencia y evolución del uso de la palabra. O sea, ustedes tendrían que conocer más cómo es que yo uso la palabra crisólito en mi vida, en mis narraciones, y también influye la emoción o la intención con la que les transmita y les diga verde crisólito. Y aun cuando no lo conozcas, sabes que es algo importante, que es algo hermoso, al menos para el que te lo está platicando. Ahora imagínense el reto que significa platicarle esta experiencia de ver este cuadro en el museo y se lo quiero compartir a alguien, pero resulta que la persona del otro lado a la que le platico no tiene oído, es sordo o sorda. Híjole, ¿cómo le platico? O sea, ya el español ya en ese momento no sirve para nada y no puedo usar el teléfono, no es el medio para comunicarlo. Imagínense a alguien que ha sido ciego de nacimiento. Cuando le digo verde crisólito, lo primero que me va a decir, bueno, ¿y qué es verde? Imagínense peor como alguien que nunca ha visto los colores, alguien que sea daltónico, por ejemplo, va a ser muy difícil que me entienda. Y en vez de causarle gozo, le voy a causar una gran ansiedad cuando le diga, es que es un verde crisólito hermoso. O sea, alguien que no ha visto los colores o es daltónico, puede ser que hasta se enoje y deje de escucharme lo que le comento. Ahora imagínense que la persona que está del otro lado es alguien que viene de China y nunca ha hablado español. Entonces, yo le voy a estar comunicando una serie de balbuceos en español, yo muy emocionado, y la persona del otro lado va a decir, no entiendo de qué me está diciendo, y en vez de gozar conmigo, lo único que le puede llegar a causar es muchísima ansiedad. En este ejemplo que te comparto de una experiencia en un museo, tal vez sea imposible que el oyente experimente exactamente lo mismo que yo a contemplar la obra en el museo. O sea, aun cuando el que está del otro lado hable mi mismo idioma y conozca los mismos tonos de colores y hablemos de lo mismo, es muy difícil que esa persona experimente exactamente lo mismo que yo. Entonces, conforme podamos tú y yo tener un lenguaje común y conocer mejor lo que te quiero decir, podrás tener más interés en mi historia que te comparto. Y entonces, poco a poco, pueda transmitirte con mayor claridad mi experiencia y vivas conmigo la misma emoción. Y todo será más impresionante para ti, como cuando yo te platico la experiencia del museo. Y capaz que puedas tener una idea más o menos similar a lo que yo te estoy platicando.
Ahora imagina por un momento que lo que te quiero compartir es mi certeza en la vida, de mi vida después de la muerte. Si para explicarte un tono de color verde es complicadísimo, ¿cómo le hago para compartirte y responderte a la pregunta que me haces de por qué estoy tan cierto? ¿Por qué estoy tan seguro de mi paz y mi fe en Cristo, el inmenso amor que sé que Dios me tiene? Al igual del dilema que ilustré con el color verde crisólito, necesitamos ir aprendiendo un lenguaje común que permita transmitir la riqueza de lo que se experimenta, de lo que se entiende de la verdad. Esta verdad y esta certeza que yo siento, ¿cómo te la comunico? ¿Cómo le hago para que tú vivas esa experiencia de la cual yo estoy plenamente seguro? Entonces, antes de que tú y yo tengamos un mismo entendimiento, imagínate lo retador que es primero que cada uno de nosotros entendamos la inmensidad de Dios. Cómo entender, gozar, confiar y aceptar el amor de Dios cuando la simple palabra amor, ¿qué es? Y cómo sé que lo que yo vivo como amor es lo que tú vives como amor. Pues me permito compartirte que ese idioma, ese lenguaje común entre Dios y nosotros, Dios nos comunica su carácter, su infinito amor e infinita justicia a través de su palabra. Fíjense qué interesante. Más allá del latín, el griego, el hebreo, el español o cualquier otro idioma, Dios nos habla en hijo. Hijo o Cristo es el lenguaje de Dios. Es el verbo que creó y sostiene toda la creación. Lo que vemos y lo que no vemos, lo que entendemos y lo que no entendemos. La certeza de mi fe me lo ha dado a conocer Cristo. Leer y aprender de Cristo, saber por qué y qué hizo por nosotros en la cruz hace más de 2000 años, de cómo conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, de cómo Cristo está presente en todos y cada uno de los libros y cartas de la Biblia, de ver con todo agradecimiento cómo siempre ha estado a mi lado, a pesar de mi rechazo, de mis faltas y de mi soberbia. Por eso ahora, para responder a tus preguntas, ¿cómo estás tan seguro? ¿Hablas con Dios? Te invito a que leamos juntos la palabra de Dios. Y aunque al leer te surjan preguntas, te inquiete no entender todas las palabras que se dicen, deja que Dios te hable. Pide a Dios que te dé entendimiento y poco a poco verás con mayor claridad el amor que tiene por cada uno de nosotros. Y después pensé, así como a los bebés les toma tiempo aprender el lenguaje materno, así toma tiempo aprender el lenguaje de Dios, aprender el idioma Cristo. El niño pequeño, mientras aprende a hablar, goza del amor, presencia, cariño y protección y cantos de su madre, aunque no entienda las palabras, pero sabe que esa otra persona con la que se está relacionando le ama y le cuida. Cada uno de nosotros vamos aprendiendo y entendiendo lo que Dios nos está diciendo a través de Cristo. Este domingo iniciaré compartiendo algunos de los versículos de la Biblia a través de los cuales Dios me ha comunicado información muy valiosa sobre el cielo, el pecado, la sangre de Cristo, el arrepentimiento, la fe, el crecimiento, la compasión, el espíritu y la carne, y una sección final sobre cómo es que Dios nos habla en idioma Cristo. Este texto te lo comparto para que con tu propio estudio lo vayas complementando con tu propio aprendizaje, pues no hay recetas y Dios trata con cada uno de nosotros en forma única y personal. Entonces, una primera invitación y es la forma en que quisiera que compartirles los textos es
Exactamente como cuando una madre, no sé si han visto a una mamá platicando con sus bebés y que dices, oye, si el bebé no le entiende nada, ¿no? Y la mamá le está plática y plática al bebé y el bebé todavía no haya ni qué onda, ¿no? De que pues acaba de nacer hace unas semanas y la mamá le cuenta historias y le canta y todo. Bueno, con ese mismo cariño es un poco la invitación a cuando compartimos la palabra de Dios. O sea, imagínense a una mamá exigiéndole a un bebé que acaba de nacer el que llegue a una conclusión lógica de lo que ella le platica. Y si ella le dice, no, mira, es que si 2 más 2 es 4, entonces, y le empieza a que el bebé le responda ya con claridad la respuesta, pues entonces pareciera que la mamá no entiende realmente el idioma y realmente lo que quiere es forzar una conclusión, no un lenguaje. Entonces la invitación a que iniciemos ahorita este compartir es con esa compasión y con ese amor. Y si acaso algo en un versículo no lo alcanzas a comprender, pues puedes tomar nota y luego investigar y decir, bueno, ¿qué es el crisólito? ¿Y por qué usé la palabra crisólito? Ahorita van a ver, porque pues es un recurso metafórico al que recurre Juan cuando escribe Apocalipsis. Y entonces, si tú agarras a alguien, a un no creyente, y le empiezas a platicar de repente que vas a ir al cielo y vas a disfrutar del color verde crisólito, pues imagínate que a lo mejor lo único que le vas a causar es mucha ansiedad y a lo mejor va a decir, bueno, ¿y este loco qué le pasa? Entonces, por eso es que hay que siempre platicar la palabra de Dios con gran cariño, sabiendo que tarde o temprano la misma palabra, al mismo tiempo el crecimiento Dios lo dará y le permitirá a quien escucha a tener un mayor entendimiento del idioma hijo o el idioma Cristo. Muy bien, entonces vamos a empezar, si les parece, por favor vayamos a Apocalipsis, capítulo 21. Y voy a ir leyendo, me voy a ir no voy a leer muy rápido, para ir haciendo algunos saltos y que nos sirva de reflexión. Entonces voy a leer de los versículos 1 al 23. Dice el versículo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces aquí ya nos empieza Juan en su emoción, queriéndonos compartir primero información muy importante, en donde él sabe que habrá una nueva tierra, un nuevo cielo, que el mar no existirá más y que además ve la ciudad santa y lo dice con tal emoción como cuando una esposa está lista para su marido, como cuando por primera vez ve el novio a su novia antes de la boda vestida en su vestido nuevo. Son momentos muy emocionantes y es lo que nos quiere compartir Juan. Dice el versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Después nos da una información súper valiosa en el versículo 4, porque dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, todas esas angustias y esas cosas que nos pasan en la tierra, en nuestro entorno ahorita, que nos preocupa que si vamos a tener, que si no vamos a tener, que si no se me quita un dolor, que si tengo un defecto, todo eso va a pasar.
Y sabemos que una vez que estemos con Él en el cielo, no habrá más ni llanto, ni clamor, ni dolor. Después el versículo 5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, aquí también hay información muy valiosa y conforme estudiamos y más conocemos la Biblia, más nos emociona ver todo lo que está sucediendo aquí. Por ejemplo, se está hablando de un trono. Quiere decir que hay alguien que es importante, que alguien está a la cabeza. Dice, y esa persona, cuando se expresa, dice, he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Los que hemos leído la Biblia sabemos que quien está hablando aquí es Cristo. Y le dice a Juan, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, fíjense todo el montón de información y emoción que podemos tener con este versículo. Por ejemplo, primero, que Dios le da la información a Juan para que escriba las palabras. Y cuando dice son fieles y verdaderas es porque es la verdad. Es porque Él, que en sí mismo es el lenguaje de amor de Dios, lo que nos está diciendo es la verdad. O sea, no es acerca ni del griego, ni del español, ni del hebreo. Es de su palabra. Él mismo como un idioma de amor. Y me dijo, dice el versículo 6, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Entonces, aunque no entendamos exactamente qué nos está diciendo aquí Juan por la fuente del agua de la vida, sí podemos entender que a cualquier experiencia de falta de, o de, digamos, de sed en este caso, o de un sentimiento de vacío, o de una gran necesidad, Dios nos dará todo gratuitamente y Él, para empezar, pues nos da de la fuente del agua de la vida. El 7 dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Entonces, cuando se lee por primera vez este versículo, dices, híjole, ya empecé a patinar, porque dice, y el que venciere. Y yo sé, al menos en mi persona, que he fallado muchísimas veces, que he cometido muchísimos pecados. Y entonces dices, híjole, pues entonces que ya no sigo leyendo, o sea, ya perdí. Pues no, hay que seguir leyendo y seguir aprendiendo. Y mientras entendemos el contexto global del lenguaje de Dios, es que me queda ir quedando muy claro. Entonces, cuando sucede algo como eso, dices, ah, ok, el que venciere heredará todas las cosas. Y luego podría venir la pregunta, bueno, pero ¿está hablando de mí o está hablando de alguien que vencerá? Entonces, tomo nota y digo, bueno, aunque ahorita no entienda del todo, voy a apuntar eso y voy a seguir leyendo la palabra de Dios y cuando el Espíritu y Dios quieran que yo entienda, me darán esa claridad. Por lo pronto, continúo leyendo. El versículo 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y entonces, híjole, mentiras, pues yo creo que nadie de los que estamos aquí nos escapamos de haber dicho por lo menos una mentira piadosa. Entonces, que ya no vencimos. Y es donde es como esta experiencia de museo que les platicaba hace rato, en donde mientras Juan me platica con gran emoción, puede hacer que mientras me platique esto, en vez de causarme gozo, me cause gran ansiedad. Entonces por eso
yo me pongo un poco en el lugar del lector, o del que, más bien del que está platicando, decir, mira, aunque ahorita no entiendas, o sea, esta es la verdad, lo que te estoy diciendo es que no entrarán al paraíso y más bien irán al fuego y azufre los que dicen mentiras. Y entonces uno se puede quedar inquieto y entonces como una madre le habla a su bebé, le dice, espérame, o sea, sigue escuchando. Entonces debemos seguir escuchando la palabra de Dios y no atorarnos en un versículo en particular. Me voy al versículo 9 que dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Otra vez, ¿qué es la gloria de Dios y cómo me imagino? Otra vez, es como el verde crisólito. Bueno, ¿y cómo es eso? O sea, entonces también debemos ser compasivos cuando le platicamos a alguien, es que yo el día que muera voy a ir al cielo y voy a alabar y disfrutar la gloria de Dios. Si es la primera vez que escucha de nosotros, es decir, bueno, es que no entiendo de qué está hablando. Y es más, le puede causar ansiedad y más cuando le dijimos que los mentirosos no van a entrar. Dice, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y entonces aquí viene otro momento de esos, bueno, ¿y qué es esto? ¿Qué es el jaspe y qué es diáfana? Entonces, por ejemplo, si ya entramos en tratar de entender y ponernos en los zapatos de Juan, en el tiempo que vivía y el conocimiento que había en ese momento, en el primer siglo después de Cristo, pues fíjense que el jaspe del que se refiere aquí Juan muy probablemente no es el jaspe que conocemos hoy y muy probablemente por el idioma que se usaba en ese momento, a la piedra a la que se refería era al diamante. Y diáfana, lo que significa, ya en el contexto, al momento al que escribía Juan, diáfana significa impresionantemente transparente. Entonces lo que nos está diciendo aquí pudiera ser, para ponerlo en el contexto de nuestra vida actual, dice, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como el diamante, cristalina y bella como el cristal. Entonces, uno dice, ok, entonces, y alcanzo a sentir la emoción que vivió Juan. Bueno, es que a lo mejor y muy seguramente lo que estaba experimentando cuando vio esto es algo muchísimo más hermoso que el diamante, muchísimo más hermoso que el diamante, pero su recurso de su lenguaje al momento y al conocimiento que había en ese momento era lo que nos podía comunicar. Pero lo que sabemos que es algo que es sumamente hermoso. Después el versículo 12 dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Dices, órale. O sea, empieza, si alguien lee por primera vez esto de la Biblia, dice, bueno, ¿y quiénes son los 12 apóstoles? Y luego si es alguien que es experto en el tema, digamos, o ha leído mucho de teología, pues se puede meter horas discutiendo a quién se refiere con los 12 apóstoles. Que si es después de que quién sustituyó a Judas, etcétera, y es donde
El equivalente al verde crisólito es cuando empieza la discusión de si es un Pantone 5728 o un 3729. Es donde uno empieza a entender que lo importante no es ese detalle, sino el entender el contexto global de lo que es Cristo en su integridad, lo que está haciendo en total. Entonces, sigamos leyendo y poco a poco iremos viendo cómo conectan la esencia importante que es la obra terminada de Cristo en la cruz. Después voy al versículo 15 que dice, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Ahora, ¿era de oro exactamente? No sabemos, pero para Juan en ese momento era lo más parecido a lo que él conoce que era el oro. El versículo 16 dice, la ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Entonces, uno tendría que ir a la época en la que estaba Juan. Y entonces cuando dices, oye, 12,000 estadios, pues si son de los Vaqueros de Dallas, pues es una enormidad. Pero realmente a lo que se refiere en ese momento, en el momento cuando se referían a estadios era equivalente a 185 metros. Que bien, puede ser también a lo que llamamos hoy un estadio. Entonces, otra vez, el simple hecho de tratar de entender todo lo que dice y lo que nos comunica este versículo es una gran inmensidad de información. Nos quedamos atorados aquí hasta entender, pues habrá quien Dios le quiera poner el querer y el poder para profundizar, o igual para los fines que estamos buscando ahorita, que es ver todos los conceptos más importantes de la obra de Cristo. No tenemos la necesidad de quedarnos fijos o a discutir una sola palabra. Pero entonces vuelvo a leer, la ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Para alguien que está en esta época, que haya estudiado matemáticas o geometría, diría, es un cubo. Y te puedes empezar a imaginar lo que Juan está describiendo. Dice, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, lo cual es de ángel. Entonces, híjole, ¿a qué se refiere eso? Y si son codos de Monterrey, pues serían como 44 personas, 144 personas una arriba de otra. O otro dirías, no, pues es que por supuesto que no habla de eso. Habla de otra medida. Entonces, aunque no entendamos, y ahorita no me voy a detener a ver la exégesis detallada de qué significa este tamaño, lo que sí sabemos es que existe un lugar que es hermoso, aparentemente tiene la forma de un cubo, que es enorme y que es medible, o sea, es algo que es muy real. El material de su muro era de jaspe. Otra vez, no sabemos a qué piedra exactamente se refiere, pero es como si dijéramos el material de su muro era de diamante. Pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, que ahorita les di un ejemplo físico, el séptimo crisólito, ahí está nuestro amigo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Entonces,
Juan, con su recurso de lenguaje y en base a lo que Dios le pidió escribir, Cristo, y aparte lo que estaba observando, no sabemos exactamente si lo vamos a experimentar igual que él. Lo que sí sabemos es que es un lugar extremadamente hermoso y que va a tener, cuando estemos ahí, va a ser una experiencia sin igual de gran paz y de gran pues, gloria, luz, color, etcétera. Y como todo será hecho nuevo y no habrá dolor ni paz, pues entonces no lo vamos a gozar de una forma que ahorita no nos lo podemos imaginar. Pero sigo yo con el ruidito en mi cabeza que dice, híjole, pero los mentirosos no van a entrar. Y bueno, ahorita vamos a continuar leyendo y luego veremos qué me va a pasar a mí. Y porque yo sé que aunque he dicho y a veces sigo de repente, o no, sigo diciendo mentiras, quizás no intencionalmente, ¿cómo sé que a pesar de eso, el día que muera ese mismo día estaré en presencia de Dios? Entonces, como dicen los locutores en Estados Unidos, dicen stay tuned, o sea, síganme, sigamos leyendo y poco a poco nos será más claro por qué, a pesar de que yo me sé imperfecto, tengo la certeza de que voy a estar con Cristo el día de mi muerte. Sigo leyendo el versículo 22 y 23 y con eso termino este pasaje para pasar a otra parte de la escritura. El versículo 22 dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Nosotros que hemos vivido toda la vida pagando la energía eléctrica o batallando en la noche porque no hay sol o en invierno que oscurece más temprano, nos es muy difícil entender cómo es que algo puede estar iluminado todo el tiempo sin necesidad del sol ni la luna, ni de un foco, ni de energía eléctrica. Bueno, entonces lo que sí sé es que Dios y el Cordero, de alguna forma, que ahorita no me es totalmente comprensible, es una gran luz que nos va a alumbrar todo el tiempo, no a través de un objeto o de una criatura o de un, pues sí, de un sol, sino del mismo Dios y el Cordero que nos iluminará. Muy bien. Ahora les pido por favor que vayamos a Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 8. Entonces doy un tiempo ahí para que vayamos a Segunda de Corintios 5, versículos 6 a 8. Que aquí Pablo y sabemos que pues sí andamos por fe. ¿Por qué andamos por fe? Pues simplemente aunque yo ya sé que voy a ir al cielo y que voy a estar en presencia de Dios,
Realmente me es imposible imaginarme sé que va a ser algo hermoso e impresionante, pero no me lo puedo imaginar. O sea, no tengo la capacidad ahorita de replicar eso y mucho menos de platicártelo. Pero lo que sí sé, por lo que nos hace saber la misma palabra de Dios, es que en el momento que estemos ausentes del cuerpo, cuando yo no esté en mi cuerpo, voy a estar presente con Él. Y de ahí me lleva a Lucas, y vamos por favor a Lucas capítulo 23, versículo 40. ¿Hay alguien que me ayude a leer para que descansen un poquito de mi voz? De los versículos 40 a 43, alguien que lo quiera leer, por favor. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gracias. Entonces, el mismo día que muramos, y en este caso, qué gran regalo nos da Dios en su palabra para saber que alguien que se arrepintió en sus últimos momentos después de haber sido un criminal toda su vida, no solamente le perdonó, sino ese mismo le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No va a ir a pagar una cuenta, ni va a ir a limpiarse a un río, ni a ningún otro lugar. O sea, directamente va a estar con él en el paraíso. Y esto nos lo dice el mismo Cristo. Entonces, por eso, entre otras cosas, yo tengo la certeza de que voy a ir directo a su presencia. No voy a ir a ningún otro lugar intermedio a que me haga nada. Después, vamos por favor a Juan 14, al Evangelio de Juan 14, y alguien que lea por favor los versículos 2 y 3. Sí, Mario. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vos bien. Así es. Entonces, sabemos que es un lugar enorme donde vamos a morar. Quiere decir que va a haber una experiencia muy real de, eh, de estar en un lugar donde hay una cierta, y otra vez es interpretación, pero es una fisicalidad. Hay un espacio que ahorita no puedo entender exactamente cómo es, ni cuánto mide exactamente cada morada. Lo que sí sé es que voy a estar en un lugar lleno de luz, de gran gozo, y además que voy a estar con Cristo. O sea, no a ver si Cristo desaparece, no a ver si me gano algo, no. Yo sé que voy a estar y Él va a estar conmigo. Y ahora vamos a Primera de Tesalonicenses, por favor, capítulo 4, versículo 17. Ese lo voy a leer yo. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, tanto los que ya murieron, puestos sus ojos en Él, con la fe en Cristo, más los que aún estén vivos en la carne, en la tierra, el día que venga el Señor, todos estaremos siempre con Él. No es de que un ratito o a lo mejor si hacemos o no hacemos, no, siempre.
Y a lo mejor no tenemos ahorita la capacidad de saber esto. Ahora, imagínense, todos alguna vez hemos tenido a alguien que nos gusta, no sé, cómo canta, cómo expresa, y cuando conocemos a la persona o ese maestro, todo nos emociona. Ahora imagínense estar con el Señor, quien nos creó, quien sostiene todo, o sea, es indescriptible y ahorita somos incapaces de poder experimentar el gozo de estar todo el día, no nada más teniendo la fe de que vamos a estar con Él, sino ya estar con Él. Entonces, lo que les puedo compartir con esta primera sección del cielo es que el día que voy a morir, voy a estar en el cielo y voy a estar junto con Cristo gozando de algo que es muy hermoso y en el cual habrá más creyentes, más hermanos gozando juntos con el Señor. Ese es el cielo. Pero ¿qué pasa de todo este texto? Pues puede quedarnos, o al menos a mí, una inquietud de decir, híjole, sí, pero yo he dicho mentiras y ni me meto a los demás pecados. O sea, por más sencillo que tomes uno de los pecados, yo sé que no me lo merezco. Y entonces, donde por eso, que con toda compasión y humildad uno sigue leyendo el idioma Cristo, sigue leyendo uno la Biblia y vas aprendiendo de, bueno, y eso cómo lo resuelve Dios, y eso cómo conecta con su justicia, y eso cómo conecta con que yo tenga la posibilidad de sí tener la certeza de que voy al cielo. Entonces, con esto iniciamos otro bloque al cual le llamo, para mí, para mis notas, el pecado. Y para eso vamos primero al Salmo 14, versículos 1 al 3. Alguien que lo lea, por favor. Salmo 14, versículos 1 al 3. Alguien que se anime. No se peleen. O Salmo despierten. 14, del 1 al 3, Hugo. Por favor. Dice al músico principal, Salmo de David, dijo, el necio en su corazón no hay Dios, corrompiéndose hicieron obras abominables. No hay quien haga bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres por ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos declinaron, juntamente se han corrompido. No hay quien haga bien, no hay ni siquiera uno. Órale. Entonces, uno lee estos versículos y dice, ahora resulta que no nada más yo digo mentiras, sino que ahora resulta que no hay nadie que sea bueno. Entonces, híjole, entonces resulta que cómo es que por un lado la Biblia dice que vamos a estar en el cielo, Cristo con los hombres, o sea, va a haber por lo menos más de un hombre además de Cristo ahí, o sea, y es muy grande y hay muchas moradas, quiere decir que va a haber mucha gente. Pero por el otro lado, también nos dice la palabra, pues que no hay nadie que lo pueda entrar, porque todos nos hemos corrompido, no hay nadie que sea bueno. Y entonces ahora leo Romanos 3, 10, 20, que dice, como está escrito, refiriéndose justo al salmo que acabamos de leer, dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley
ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y entonces empieza a haber algo de, primero de empatía y de entender de que, híjole, o sea, no nada más ese cielo que está padrísimo, que no me lo imagino, pero sé que va a ser algo increíblemente bello. Resulta que, pues que ni yo, ni nadie puede entrar por nuestras obras. Es más, muchas veces no entendemos, ni siquiera buscamos todo el tiempo a Dios y nos hemos desviado, nos hemos hecho inútiles. Híjole, entonces empieza a haber esta carga de decir, entonces, ¿para qué me platicas del cielo? Y por el otro lado me dices que no vas a entrar. Y es por eso que uno debe de seguir leyendo y aprendiendo, porque Dios nos hace ver estas cosas que parecieran otra vez, y por eso hago la reflexión entre nosotros de cuando compartimos el Evangelio, pues hay que tener la compasión de que cuando estemos hablando con una persona es probable que nada más nos esté entendiendo algunas de las palabras y realmente es Dios quien tiene que ayudarle a conectar todas estas verdades que le estamos comunicando. De hecho, para mayor claridad, en primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿qué es pecado? Es infracción de la ley. ¿Y qué es la ley? Pues bueno, no vamos a meternos ahorita, pero todos conocemos, por lo menos en algún momento hemos estudiado y leído, aún los no creyentes, los 10 mandamientos. Y dentro de esos mandamientos pues, están no robarás, no idolatrarás, etc. Y uno de ellos es no codiciarás. Entonces resulta que no nada más el hacer, sino el simple hecho de codiciar que algo quieras, como codiciar tener algo, inclusive si lo distorsionamos en algún momento de nuestra vida, codiciar la misma salud que tenga otra persona, pues es igual también pecado. Y entonces dices, híjole, cada vez me la pones más difícil. O sea, me dices que el cielo está padrísimo, que nos la vamos a pasar de lujo, pero por el otro lado, cada vez entiendo que menos merezco y no hay forma de que entre. Inclusive en Romanos 3:23 dice muy claramente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si alguien se queda después de que le hablas del cielo y luego le dices, sí, pero no vas a entrar, o sea, no nada más a ver si te cayó el 20, ya te digo que no vas a entrar. Dices, ah, caray, entonces por eso uno tiene que tener mucha compasión y decir, a ver, permíteme, o sea, no puedes por ver la mitad o los primeros capítulos de una película entender toda la película. Y entonces, cuando compartamos, tenemos que ser muy sensibles a dar el tiempo y la responsabilidad de comunicar el mensaje completo. Por eso es tan importante cuando compartamos el Evangelio, es compartir todo el conjunto. Ahorita lo vamos a hacer en 2 domingos, pero porque nos estamos viendo sección por sección. Pero al final vamos a ir conectando todo esto de por qué es importante cuando compartamos el Evangelio hacer ver, y no hay recetas, pero tenemos que dar información, compartir de la palabra de Dios, oye, que es el cielo y toda esta gloria de Dios, pero también ser conscientes de que somos pecadores y que estamos destituidos del amor de Dios, pero también luego ya viene entonces lo que es importante decir, bueno, ¿y Dios cómo puede resolver esto siendo infinitamente justo e infinitamente amoroso? Y luego vamos a Santiago 1:15 que dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte.
O sea, también sabemos que tarde o temprano el pecado produce muerte, produce daño a nosotros, ofende a Dios y a los demás. Y por último, en esta sección, les invito a que leamos Marcos, capítulo 10, versículos 18 a 23. Alguien que lo lea, por favor. Marcos 10, versículo 18 a 23. Bueno, como nadie se anima, pues me apunto, Hugo, nuevamente. Gracias a Y Dios, dale. Jesús le dijo, ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi mocedad. Entonces Jesús mirándole, amóle y díjole, una cosa te falta, ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Mas él entristeció por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dice a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Gracias, Ana Laura. Gracias. Entonces, fíjense cómo vamos hasta ahorita. Hay un cielo increíblemente hermoso. Ahí va a estar Cristo, pero todos estamos destituidos de esa oportunidad. Nadie se lo ha ganado por sus propias fuerzas y el mismo Jesús nos dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Entonces resulta que entonces Dios puede estar solamente con Dios porque pues, Él es el único que es bueno. Entonces, aquí nos vamos a quedar con la gran emoción de decir, a ver, hay un lugar que es hermoso, fantástico. Yo sé, yo, Hugo, sé que sí voy a estar ahí. Nomás que luego les voy a decir por qué. Lo que sí sé también es que todos están destituidos y que Dios es el único, en este caso Cristo, que ha cumplido la ley. Es parte de lo que vamos a ver. Es el único que tiene el derecho ganado de haber cumplido a la perfección la ley. Entonces, otra vez, como dicen en Estados Unidos, stay tuned, porque el próximo domingo les voy a decir cómo es que el único que sí puede entrar, que es Cristo, al cielo, es quien resuelve en una forma de gran justicia y gran amor el que todos los que creemos en Él podamos tener la certeza de que vamos a entrar al cielo. Entonces, por favor, de aquí al otro domingo nadie se enferme, nadie vaya, y todos los que estamos aquí tenemos fe en Cristo, eso espero. Vamos a continuar el próximo domingo repasando cómo es que Cristo, a través de su sangre, aboga por nosotros para entrar al cielo, cómo es que nos da el arrepentimiento, cómo nos va dando el crecimiento para luego, por fe, entender y tener la certeza de que, a pesar de que estamos destituidos del amor de Dios, sí estaremos con Él en el cielo el día que muramos. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Gracias, Hugo. Gracias, Hugo. Gracias. Gracias a Dios. Sí. Gracias, Hugo. Gracias, Hugo. Gracias. Les voy a mandar el texto